Capítulo 2. Elevados por la ola. 1. Mientras se alejaba por la carretera de montaña que los había llevado hasta la casa del escritor en la ciudad de Bristol, Eddie y Roland pasaron junto a una ranchera de color naranja con las palabras «Servicio de mantenimiento de la central electrónica de Maine» pintada en un lateral. Por allí cerca, un hombre con casco y chaleco reflectante de color naranja estaba talando las ramas que amenazaban con caer sobre los tendidos eléctricos. ¿Acaso ese momento Eddie notó algo? ¿Una especie de fuerza creciente? Tal vez precursora de la ola que descendía desde la senda de Laz hacia ellos. Eso no se le ocurriría más tarde, aunque no podía asegurarlo. Dios sabía que ya se había sentido bastante raro. ¿Y por qué no? ¿Cuántas personas llegaban a conocer a sus creadores? ¿Cuántos? Bueno, Stephen King no había creado a Eddie Dean, un joven cuya Cop-Up City resultaba estar en Brooklyn en lugar de en el Bronx. Todavía no en el año 1977, aunque Eddie tenía la sensación de que pasado cierto tiempo King lo crearía. ¿Cómo si no iba a estar allí? Eddie se detuvo delante de la furgoneta de mantenimiento. Bajó del vehículo y le preguntó al hombre sudoroso con la podadora en las manos cómo ir a Turtleback Lane, en la ciudad de Lowell. El tipo de la central eléctrica de Maine le dio la indicación de muy buena gana y añadió: «Si de verdad quieren llegar a Lowell hoy, tendrán que ir por la ruta 93. Algunos la llamaban el camino de la ciénaga. Levantó una mano hacia Eddie y sacudió la cabeza como anticipándose a una réplica. Aunque Eddie no había dicho ni una sola palabra desde que había formulado la pregunta. Son 11 kilómetros más, lo sé, y la muy puñetera está llena de baches, pero hoy no se puede pasar por Stoneham. La poli lo ha bloqueado todo. Están los guardas forestales, los paletos por aquí, e incluso el departamento del sheriff del condado de Oxford». «Está de guasa», dijo Eddie. Parecía una respuesta bastante prudente. El electricista sacudió la cabeza con gravedad. «Nadie sabe qué ha ocurrido exactamente, pero se ha sabido que han habido tiros, puede que con armas automáticas y explosiones». Se dio una palmadita en el radiotransmisor maltrecho y lleno de serrín que llevaba prendido en el cinturón. «Esta tarde he escuchado esa palabra que empieza por una T, una o dos veces. No es que me pille por sorpresa, vamos». Eddie no tenía ni idea qué era esa palabra que empieza por T, pero sabía que Roland quería irse. Percibía mentalmente la impaciencia del pistolero. Casi podía ver el impaciente gesto de girar la mano de Roland, el que significaba «venga, vamos». Me vengo a referir al terrorismo», dijo el electricista, y a continuación habló en voz baja. «La gente no cree que esa mierda pueda ocurrir en los Estados Unidos, amigo. Pero yo tengo noticias frescas. Sí que puede ocurrir. A lo mejor no ocurre hoy, pero sí tarde o temprano. Alguien va a volar por los aires la Estatua de la Libertad o el Empire State Building. Eso creo yo. Los fachas, los rojos o los putos árabes. Hay demasiados chiflados». Eddie, quien tenía un ligero conocimiento histórico que superaba en una década al de ese tipo, asintió. «Seguramente tiene razón. En todo caso, gracias por la información. Yo solo lo decía para que se ahorrasen tiempo». Y cuando Eddie abrió la puerta del conductor del Ford Sedan de Junculum: «¿Ha estado en una pelea, señor? Tiene la nariz como tapada, además cojea». Eddie había estado en una pelea, claro. Lo habían herido en el brazo y le habían golpeado la pantorrilla derecha. Ninguna de las dos heridas era grave y con el precipitado devente de los acontecimientos casi las había olvidado. En ese momento volvieron a dolerle.
¿Por qué puñetas habría rechazado el frasco de píldoras de Percocet de Aaron de Penut? Sí, respondió, por eso voy a Lovell. El perro de un tío me ha mordido. Él y yo vamos a tener unas palabras sobre eso. Una historia extravagante no serviría como argumento de una trama, pero Eddie no era escritor. Ese era el trabajo de King. En cualquier caso, era lo bastante buena para devolverlo al volante del Ford Galaxy de Coulomb, antes de que el electricista le hiciera más preguntas, y Eddie consideró que eso le convertía en un éxito. Se alejó conduciendo deprisa. ¿Te ha indicado cómo llegar?, preguntó Roland. Sí. Bien, se está resquebrajando todo al mismo tiempo, Eddie. Tenemos que llegar hasta Susana lo antes posible. Jake y el padre Callahan también. Y el bebé ya llega, sea lo que sea. Puede que ya haya llegado. Gire a la derecha cuando vuelva a salir a la carretera de Kansas, le había dicho el electricista a Eddie. Kansas, la de Dorita, Toto y la tía Ems. Se está resquebrajando todo al mismo tiempo. Y así lo hizo. Eso los puso rumbo al norte. El sol se había ocultado tras los árboles que quedaban a su izquierda, lo que dejó envuelto en sombras el asfalto de 2 carriles. Eddie había tenido una sensación casi palpable de que el tiempo se le escurría entre los dedos como una tela carísima, demasiado sedosa para atraparla. Pisó el acelerador del viejo Ford de Coulomb, que pese a sus válvulas espasmódicas aceleró un poco. Eddie consiguió ponerlo a 90 y lo clavó ahí. Podría haber aumentado la velocidad, pero la carretera de Kansas tenía muchas curvas y no estaba en buen estado. Roland se había sacado del bolsillo de la camisa una hoja de libreta, la había desdoblado y la estaba estudiando, aunque Eddie dudaba de que el pistolero supiera leer todo el documento. Las palabras escritas de ese mundo siempre serían, en gran medida, un misterio para él. En el encabezado de la hoja, encima de la letra bastante temblorosa, aunque del todo legible, de Aaron de Penut y de la importantísima firma de Calvin Torre, estaba el dibujo de un sonriente castor y la frase «que no se me olvide» con las presas. Era el juego de palabras más absurdo del mundo. No me gustan las preguntas tontas. No pienso participar en juegos tontos, pensó Eddie, y sonrió de pronto. Era una opinión que Roland todavía mantenía. Eddie estaba bastante seguro de ello, pese al hecho de que, mientras iban montados en el Brain el mono, unas cuantas preguntas tontas les habían salvado la vida. Eddie abrió la boca para comentar que lo que podría convertirse perfectamente en el documento más importante de la historia mundial, más importante que la Carta Magna o la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, tenía el encabezamiento de un estúpido juego de palabras. ¿Cómo le dejaría eso a él el cuerpo a Roland? Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar ni un solo vocablo, la ola los golpeó. 2. Se le resbaló el pie del acelerador y fue para bien. De haberlo dejado allí, tanto Roland como él habrían salido heridos. Puede que hubieran muerto. Cuando llegó la ola, mantener el control del Ford Galaxy de John Coulomb desapareció de la lista de prioridades de Eddie Dean. Fue como en ese momento en que la montaña rusa ha culminado la primera ascensión. Duda durante un instante, se inclina y cae en picado. Y uno cae sintiendo una ráfaga repentina de aire caliente estival en la cara, presión en el pecho y el estómago flotando en algún lugar por allá atrás. En ese instante, Eddie se dio cuenta de que todo el contenido del coche de Coulomb estaba suelto y flotando. Cenizas de tabaco de pipa, 2 lápices y un clip del salpicadero, el DIN de Eddie y el Kamai de su DIN.
el bueno de Eddie Dean, pues claro que había perdido el estómago. No se dio cuenta de que el propio coche, que se había desviado hacia el arcén hasta detenerse, también estaba flotando, cabeceando con pereza hacia atrás y hacia adelante, a unos 12 o 15 centímetros del suelo, como una barquita en un mar invisible. Después la carretera de montaña, flaqueada por los árboles, desapareció. Bristol desapareció. El mundo desapareció. Eddie escuchó el sonido de las campanillas de exotránsito, repulsivo y nauseabundo, y sintió el deseo de apretar los dientes como gesto de protesta. Pero sus dientes también desaparecieron. 3. Al igual que Eddie, Roland tenía una clara sensación de que lo habían elevado para dejarlo colgado, como un objeto que había perdido su anclaje con la gravedad terrestre. Escuchó las campanillas y sintió que ascendía y atravesaba el muro de la existencia, pero entendió que no era un exotránsito real. Al menos no del tipo que habían experimentado antes. Este era casi con toda seguridad lo que Van Eyck llamaba Abencal, palabras que significaban elevado por el viento o elevado por la ola, salvo que la forma cal en lugar de la más común cas se refería a una fuerza natural de proporciones desastrosas, no el viento, sino un huracán, no una ola, sino un tsunami. El mismísimo Az desea hablaros, charlatán, dijo Van Eyck en su cabeza. Charlatán era el apodo sarcástico que Van Eyck le había puesto porque el chico de Steven Deschain era muy reservado. Su renqueante e inteligente tutor había dejado de usarlo, seguramente por insistencia de Cort, el año en que Roland había cumplido 11 años. Harías bien en escucharlo si te habla. Lo escucharé con atención, respondió Roland, y lo dejaron caer. Le dieron arcadas, se sentía ingrávido y mareado. Se oyeron más campanillas, entonces de súbito volvía a estar flotando, esta vez por encima de una habitación llena de camas vacías. Una mirada bastó para asegurarle que ese era el lugar al que los lobos llevaban a los niños que raptaban en los calas de las tierras fronterizas, al fondo de la estancia. Una mano lo agarró del brazo, algo que Roland habría considerado imposible en ese estado. Miró hacia la izquierda y vio a Eddie junto a él, flotando desnudo. Ambos estaban desnudos, sus ropas habían quedado atrás, en el mundo del escritor. Roland ya había localizado lo que Eddie señalaba. Al fondo de la habitación habían juntado dos camas. Una mujer blanca yacía sobre una de ellas. Tenía las piernas, las mismas que Susana había utilizado en su visita de exotránsito a Nueva York. A Roland no le cabía duda. Abiertas de par en par, una mujer con la cabeza de rata, una de los Taín. El pistolero tuvo la certeza. Estaba inclinada entre las extremidades. Junto a la mujer blanca había otra de piel oscura, cuyas piernas acababan justo por debajo de las rodillas, sin importar si estaba o no flotando desnudo, con ganas de vomitar o no, en exotránsito o no. Roland jamás se había sentido tan feliz de ver a alguien. Eddie sentía lo mismo. Roland lo oyó gritar de felicidad en su cabeza y alargó una mano para calmar al joven muchacho. Tenía que calmarlo, porque Susana los estaba mirando, casi con toda seguridad. Los había visto, y si les hablaba, Roland tenía que escuchar todas las palabras que les dijera. Porque, aunque esas palabras salieran de su boca, sería muy probable que quien hablara fuera Laz, la voz del oso o de la tortuga. Ambas mujeres llevaban capuchas metálicas en las cabezas. Estaban conectadas por una alargada manguera de acero segmentado. Debe de ser una especie de fusión mental de Vulcano, comentó Eddie, ocupando nuevamente el centro de la cabeza de Roland y apartando todo lo demás. O puede que... Chitón, le interrumpió Roland. Chitón, Eddie, por la gloria de tu padre.
Un hombre que llevaba una bata blanca agarró un par de forces que, de aspecto cruento, de una bandeja y apartó de un empujón a la enfermera Tain con cabeza de rata. Se inclinó hacia adelante y echó un vistazo entre las piernas de Mia, mientras levantaba los forces por encima de su cabeza. Por allí cerca, con una camiseta que llevaba estampadas unas palabras del mundo de Eddie y Susana, había una Tain con la cabeza de una feroz ave marrón. Advertirá nuestra presencia, pensó Roland. Si nos quedamos el tiempo suficiente, sin duda advertirá nuestra presencia y dará la alarma. Sin embargo, Susana lo estaba viendo con la mirada enfebrecida bajo la sujeción de la capucha. Tenía la mirada iluminada por la comprensión. Los veía. Digo verdad. Dijo una sola palabra y en un segundo de intuición inexplicable, aunque del todo fiable, Roland entendió el vocablo pronunciado, no por Susana, sino por Mia, aunque también era la voz de Laz, una fuerza lo bastante sensible para entender la grave amenaza de la que era víctima y para desear autoprotegerse. Chasis fue la palabra que pronunció Susana. Roland la escuchó en su cabeza porque eran K-tet y An-tet. También vio cómo se formaba sin emitir sonido alguno en sus labios mientras ella alzaba la vista hacia el lugar donde estaban flotando. Eran espectadores de algo que estaba ocurriendo en otro dónde y en otro cuándo, en ese preciso instante. El Tain, con cabeza de halcón, alzó la vista, tal vez siguiendo la mirada de Susana, tal vez al escuchar las campanillas con su agudeza auditiva predeterminada por la naturaleza. Entonces el médico bajó los forces y los metió por debajo de la túnica de Mia. Ella chilló, Susana chilló con ella, y como si la fuerza de la suma de esos gritos hubiera podido empujar al ser esencialmente incorpóreo de Roland, como una vaina de algodoncillo que viaja en brazos de una ráfaga de viento de octubre, el pistolero sintió que se elevaba de forma violenta, que perdía el contacto con ese lugar mientras ocurría, pero se aferró a aquella única palabra. Le trajo el claro recuerdo de su madre inclinada sobre él mientras estaba en la cama. Había sido en la habitación multicolor, en la sala cuna, y, por supuesto, ahora entendía el porqué de los colores que solo había aceptado de niño. Como los niños de pecho lo aceptan todo tras un tortazo, con un asombro ciego, con la suposición tácita de que todo es mágico. Las ventanas de la sala cuna eran unas vidrieras de colores con las bandas del arco iris. Claro, recordó a su madre inclinándose sobre él, con el rostro coloreado por una encantadora y variopinta luz, con la capucha echada hacia atrás, de forma que él podía recorrer la curva de su cuello con sus ojos de niño. Todo es mágico. Y el alma de un amante. Recordó haber pensado que la cortejaría y se la quitaría a su padre, si ella lo hubiera aceptado, que se casaría con ella, tendrían hijos y vivirían juntos para siempre en un reino de cuento llamado Todo es resplandor, y que ella le cantaría, que Gabriel Deschênes le cantaría a su niñito de los ojazos que la miraban con solemnidad, con la cabeza apoyada en la almohada y la cara ya tintada por los muchos y confusos colores de su vida errante. Una cancioncilla cadenciosa que sonaba así: mi hortelanito, mi niñito, mi pequeño, trae las bayas, presto. Chusit, chisit, chasit. Trae bastantes para llenar tu cesto. Bastantes para llenar mi cesto, pensó Roland, ingrávido, surcando la oscuridad y escuchando el terrible tintineo de las campanillas de su tránsito. Las palabras no eran una simple tontería, sino números antiguos. Chusit, chisit, chasit. 17, 18, 19. Chasit es 19, pensó.
Claro, todo es 19. A continuación, Eddie y él volvían a estar en la luz, una luz anaranjada y enfurecida, y allí estaban Jake y Callahan. Incluso vio a Acho junto al talón izquierdo de Jake, con el pelaje erizado y la piel del hocico arrugado para enseñar los dientes. Chusit, chisit, chasit, pensó Roland mientras miraba a su hijo, un niño tan pequeño y terriblemente superado en número en el salón comedor del Dixie Pig. Chasit es 19, bastantes para llenar mi cesto. Pero, ¿qué cesto? ¿Qué significa? 4. En el arcén de la carretera de Kansas, en Brighton, el Ford de 12 años de John Cullum, con 2.560 kilómetros en el cuentakilómetros, y eso que no había empezado más que a calentar. Como le gustaba decir a Cullum, se balanceaba con languidez hacia delante y hacia atrás sobre el blando arcén. Las ruedas delanteras primero tocaban el suelo y después se levantaban de forma que las ruedas traseras besaban durante un breve instante el polvo. En el interior, dos hombres que no solo parecían inconscientes, sino transparentes, se dejaban voltear con languidez por el movimiento del coche, como cadáveres en un barco hundido. Y a su alrededor flotaban los escombros que se acumulan en cualquier coche viejo de uso intensivo. Las cenizas, bolígrafos y libretas, el cacahuete más antiguo del mundo, un penique en el asiento trasero, agujas de pino de las alfombrillas, del suelo e incluso una de las alfombrillas. En la oscuridad de la guantera, los objetos traqueteaban con timidez contra la puertecilla cerrada. Sin duda alguien que pasara por allí se habría quedado de piedra al ver todas esas cosas y a esas personas, unas personas que podrían estar muertas, flotando en el coche como los restos ingrávidos en el interior de una cápsula espacial. Pero no pasó nadie por allí. Los que vivían a la orilla de Long Lake, en su mayoría, estaban mirando al otro lado del lago, hacia East Stoneham, aunque en realidad ya no había nada más que ver. Incluso el humo había desaparecido casi por completo. El coche flotaba con ociosidad y en su interior Roland de Gilead levitó con lentitud hacia el techo y su cuello quedó presionado contra la sucia tapicería de la capota y las piernas abandonaron el asiento delantero para quedar tras de sí. Eddie se quedó en su sitio en un principio, gracias al volante, pero luego un movimiento aleatorio del coche hacia los lados lo liberaron y también se elevó, con la cara flácida y adormecida. Un hilillo plateado de baba se le escapó por la comisura de los labios y salió flotando brillante y lleno de burbujitas diminutas, pegado a una mejilla manchada de sangre. 5. Roland sabía que Susana lo había visto, seguramente también habría visto a Eddie, pero eso se había esforzado tanto por pronunciar aquella única palabra. Sin embargo, Jake y Callahan no vieron a ninguno de los dos. El muchacho y el padre habían entrado en el Dixie Pig, una acción que podía considerarse o bien valerosa o bien descabellada, y ahora toda su concentración estaba centrada en lo que habían encontrado allí. Sin importarle que hubiera sido imprudente o no, Roland sentía un feroz orgullo por Jake. Vio que el muchacho había dejado canda entre Callahan y él, esa distancia nunca la misma en dos situaciones distintas, que garantiza que un par de pistoleros superados en número por enemigo no puedan caer derribados de un mismo disparo. Ambos se habían preparado para la lucha. Callahan empuñaba la pistola de Jake. Y había algo más. Una especie de talla. Roland estaba casi seguro de que era un Kanta, uno de los dioses menores. El muchacho tenía las rizas de Susana y su bolsa de cáñamo, recuperada de saben los dioses dónde.
El pistolero descubrió a una mujer obesa cuya humanidad acababa en el cuello. Por encima de su trío de rechonchas papadas, la máscara que llevaba le colgaba hecha jirones. Al mirar la que tenía cara de rata, Roland entendió de pronto bastante cosas. Algunas se habrían aclarado antes de no haber tenido la atención centrada, como el muchacho y el padre en ese mismo instante. En otras cuestiones, los ampones de Callahan, por ejemplo, bien podrían haber sido Tain, criaturas que no eran ni del Prim ni del mundo de la naturaleza, sino seres mal concebidos de algún lugar entre los dos. Sin duda no eran la clase de seres que Roland llamaba mutantes lentos, porque esos habían aparecido como resultado de las guerras desacertadas y los experimentos desastrosos de los antiguos. No, podían ser Tails auténticos, en ciertas ocasiones conocidos como pueblo certero o Cantoi. Y sí, Roland tendría que haberse dado cuenta antes. ¿Cuántos Tain servían en ese momento al ser conocido como Rey Carmesí? ¿Unos cuantos? ¿Muchos? ¿Todos? Si la tercera era la respuesta correcta, Roland consideró que el camino a la torre sería tortuoso. Sin embargo, mirar más allá del horizonte no era típico del pistolero y, en este caso, su falta de imaginación resultaba, sin duda, una bendición. 6. Vio lo que necesitaba ver. Aunque los Cantoi, los ampones de Callahan, habían rodeado a Jake y al padre por todas partes, ninguno de los dos había visto siquiera a la pareja que se encontraba tras ellos, los que habían estado vigilando las puertas de la calle 61. Callahan los había paralizado con la talla. Ocurrió lo mismo que a la vez en que Jake había logrado paralizar y fascinar a la gente con la llave que había encontrado en el solar vacío. Un Tain amarillo con el cuerpo de hombre y la cabeza de pájaro tenía una especie de pistola a su alcance, pero no hizo esfuerzo alguno para arrancarla. Con todo, había otro problema, un problema que la vista de Roland, entrenada para captar cualquier posible trampa o emboscada, percibió de inmediato. Vio la blasfema parodia de la última comunión de él en la pared y entendió su importancia un segundo antes de que fuera arrancada. Y ese olor no era simplemente carne, era carne humana. Esto también lo habría entendido antes de haber tenido tiempo para pensar en ello. Si la vida en Calabrian Sturgis le hubiera dejado un poco más de tiempo para pensar, en el Cala, como en una novela, la vida había sido una maldita sucesión incesante de acontecimientos. Sin embargo, ahora estaba bastante claro, ¿verdad? Los ampones podrían no ser más que Tain, los ogros de un niño, si a bien tienes. Los que estaban detrás del tapiz eran los que Callahan llamaba vampiros tipo 1 y a quienes Roland conocía como los abuelos, quizá los supervivientes más repulsivos y poderosos de la antigua retirada del Prim. Y mientras esos Tain podían mantener contenidos tal como estaban, mirando boquiabiertos el sigul que levantaba Callahan, los abuelos no perderían ni un minuto en echarle un segundo vistazo. En ese momento, los ruidosos bichos empezaron a salir de debajo de la mesa. Eran de una clase que Roland ya había visto antes, y cualquier duda que pudiera haber albergado todavía sobre lo que había detrás de aquel tapiz se disipó al verlos. Eran parásitos, chupasangres, ladillas, las pulgas de los abuelos, sin duda inofensivos mientras hubiera un Brambo presente, pero claro, cuando se veía a los matasanos en esa cantidad, los abuelos no podían andar muy lejos. Mientras Hacho arremetía contra los bichos, Roland de Gilead hizo lo único que se le ocurrió, se sumergió en Callahan, penetró en Callahan. 7. Padre, estoy aquí. Sea Roland. ¿Qué? No hay tiempo. Sáquelo de aquí. Tiene que hacer
Sáquelo. Sáquelo de aquí mientras haya tiempo. 8. Y Callahan lo intentó. El muchacho, por supuesto, no quería irse. Roland, mirándolo a través de los ojos del padre, pensó con cierta amargura. Debería haberlo educado mejor en la tradición. Aun así, todos los dioses saben que lo hice lo mejor que pude. Vete mientras puedas, aconsejó Callahan a Jake, luchando por encontrar la calma. Llega hasta donde está ella, si puedes. Es la orden de Tudint. Es también la voluntad del blanco. Esto debería haber hecho que se moviera, pero no fue así. Protestó. Dioses, era casi tan cabezota como Eddie, y Roland no podía esperar más. Padre, permítame. Roland tomó el control sin esperar una respuesta. Ya no podía sentir que la ola, la Abencal, empezaba a retroceder y los abuelos llegarían en cualquier momento. «Vete, Jake», gritó, utilizando la boca del padre y sus cuerdas vocales como un altavoz. Si hubiera pensado en cómo se puede hacer algo así, se habría perdido por completo. Pero pensar que las cosas no habían sido nunca algo típico de él, y se sintió agradecido de que el muchacho abriera los ojos de par en par. «Tienes esta única oportunidad y debes aprovecharla. Encuéntrala. Como Dint, yo te lo ordeno». A continuación, como en la sala del hospital con Susana, se sintió una vez más propulsado hacia adelante como un objeto sin peso, expulsado de un soplo de la mente y el cuerpo de Callahan, como un fragmento de tela de araña o una pelusa de diente de león. Durante un instante intentó sacudirse para retroceder, como un nadador que intenta resistirse a una corriente fuerte el tiempo suficiente para llegar a la orilla, pero fue imposible. «Roland», era la voz de Eddie, que estaba llena de desesperación. «Jesús bendito, Roland, ¿qué son esas cosas, por el amor de Dios?» Habían arrancado el tapiz. Las criaturas que salieron a toda prisa de allí eran ancianas y monstruosas. Sus rostros endemoniados estaban cubiertos de dientes que iban creciendo de forma desenfrenada. Se les abría la boca por unas garras que tenían el grosor de las muñecas del pistolero. Tenían las mejillas arrugadas y con barba de 3 días, con sangre y jirones de carne. Y aún así, dioses, oh dioses, el muchacho seguía allí. «Matarán a Acho primero», gritó Callahan, salvo que Roland no creía que fuera Callahan. Creía que se trataba de Eddie, utilizando la voz de Callahan, como ya había hecho él mismo. De algún modo, Eddie había encontrado corrientes más fáciles o más fuerza, la suficiente para introducirse después de que Roland fuera expulsado. «Lo matarán delante de ti y se beberán su sangre». Al final fue suficiente. El muchacho se volvió y escapó con Acho, corriendo tras él. Ahuecó el ala justo delante del Taín pájaro y 2 de las dientes amponas, pero ninguno de ellos hizo esfuerzo alguno por atraparlo. Seguían inquietos mirando la tortuga levantada en la palma de la mano de Callahan, hipnotizados. Los abuelos no prestaron atención al muchacho a la fuga, como Roland sabía con certeza que harían. Sabía que la historia del padre Callahan, que uno de los abuelos había llegado a la pequeña ciudad de Salem Slot, donde el padre había predicado durante algún tiempo. El padre había sobrevivido a la experiencia, nada común para las personas que se enfrentaban a esa clase de monstruos después de perder sus armas y sigils de poder. Pero el ser lo había obligado a beber su sangre contaminada antes de dejarlo marchar. Lo había marcado para esos otros monstruos. Callahan sostenía un sigil en forma de cruz hacia ellos, pero antes de que Roland pudiera ver nada más, volvió a sentirse absorbido por la oscuridad. Las campanillas empezaron a sonar de nuevo. Lo estaban enloqueciendo con su espantoso tintineo. En algún lugar, a un volumen bajo, pudo oír a Eddie gritar. Roland se dirigió hacia él.
en la oscuridad, rozó el brazo del chico, lo perdió, encontró su mano y la agarró. Dieron vueltas y más vueltas, cogidos por la mano, intentando no separarse, esperando no perderse en la negrura sin puertas entre los dos mundos.